Somos alumnos del Tecnológico del Monterrey, Campus San Luis Potosí, y estamos aquí para dar una situación problema, que es el derrame del ducto de Pemex en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, que provocó contaminación en el río San Juan. Lamentablemente estos hechos dañaron el ecosistema, los cultivos, la calidad del agua para el consumo humano, fauna silvestre y ganado. Y aunque la evidencia de los daños ocasionales por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado la instalación de refinería que siguen expulsando al agua residuos que contienen hidrocarburos y aceites, provocando un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de agua, superficies y subterráneas. Y a continuación, para conocer más sobre el tema, tenemos que averiguar de cada uno de los elementos que están involucrados dentro de esta problemática de Pemex, como es el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, sus características principales y cómo interactúan entre ellos. Por lo que sabemos que la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, aquí podemos observar la estructura de Lewis y su capa electrónica. Igualmente del carbono, podemos encontrar aquí su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Igualmente su estructura de Lewis la podemos observar aquí junto con su capa electrónica, igualmente del oxígeno. Cada uno de los elementos se pueden ubicar en la tabla periódica y de igual manera como lo hicimos para sacar la configuración electrónica, nos basamos en la tabla. De este modo, la periodicidad química es cómo se clasifican los elementos, cómo sabemos sus electronegatividades, cada una de las características principales de cada elemento. Bien, ahora podemos saber las moléculas, como es las que están involucradas, que es la del agua, que sería el H2O, que nos involucra dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, como podemos observar aquí. Y de igual manera, para saber las del hidrocarburo, conocemos que, para conocer más sus interacciones de cada uno de los elementos, de los compuestos que nos encontramos durante este problema, tenemos que hablar sobre características como su polaridad, que en este caso el agua se une por medio de puentes de hidrógeno que son muy difíciles de separar. También es una sustancia que la podemos encontrar en sus tres estados de agregación, como sería el agua, el hielo y el vapor. Y su viscosidad es de 1.0020 centipoises a 20 grados centígrados. Y ahora, para hablar acerca del petróleo, tenemos que saber que es una mezcla, que su composición es muy compleja, ya que encontramos demasiados compuestos dentro del petróleo. Y se ha visto que para separar el petróleo se tienen que hacer procedimientos como de destilación y todo eso. Y tenemos que saber que también se pueden encontrar sus diferentes estados como el líquido, sólido y gas. Se unen por el butano, éter de petróleo, gasolina, queroseno. En estos se unen las que se pueden dividir. La viscosidad del petróleo crudo puede tener entre 0.2 hasta más de 1.0 centipoises. Y la polaridad del petróleo se puede decir que es más compleja, por lo mismo, ya que encontramos más compuestos dentro de ella y tiene mayor presencia de una polaridad nula. Y el petróleo Y por último, algo que va de la mano con la que ya explicamos es la volatilidad del petróleo, que ya sabemos que es mayor que la del agua, ya que es fácil de pasar al vapor, es más fácil que pasar al vapor que el agua, debido a las temperaturas más bajas. Y por medio de la destilación que tiene el petróleo se pueden obtener diferentes tipos de materiales y compuestos a diferentes temperaturas. Muy bien, ahora para continuar vamos a presentar nuestra situación para esta problemática, el cual nosotros escogimos que es una nanomembrana que separa el petróleo del agua. Esta técnica no solamente puede ser utilizada para este tipo de problema, que es un derrame poco relativo con los que hay en los océanos. Incluso este puede ser utilizado a gran medida en zonas de océanos, cuando son derrames a gran escala.
Las membranas contienen lo que los creadores llaman estructuras de poros jerárquicas, lo que podemos ver en el siguiente video, un ejemplo de cómo esta membrana afecta al aceite y el agua. En este video podemos ver cómo la gota de agua azul va cayendo poco a poco en la membrana creada para dejar solamente el petróleo solo. Este método puede ser efectivo incluso al 99%. Hablando ya más químicamente de cómo funciona esta técnica, podemos decir que los creadores le han agregado a este tipo de membrana nanomembrana propiedades hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la situación, como podemos ver aquí, esta membrana puede ya sea repeler el agua o atraer el petróleo o viceversa, como podemos ver aquí. Entonces, como sabemos, para que una sustancia sea soluble con otra, tiene que tener su misma polaridad. El agua, al ser una sustancia polar, y los hidrocarburos, al ser una sustancia no polar, estas tienden a juntarse, pero es muy difícil separarlos, por lo que no pueden ser solubles unas con otras. La membrana usa el principio de decantación, que se basa en la diferencia de densidad entre las dos componentes. Como sabemos, el petróleo es mucho más denso que el agua, y como aplicamos aquí la membrana para poder pasar el agua al petróleo y dejarlo solo, aquí aplicamos el método de decantación, lo que al dejarlos a los dos en reposo, ambos se separen solo agregando una fina capa de nanoporos. En esta tabla de aquí ya podemos hablar más o menos de las propiedades químicas de los dos elementos involucrados en este problema, como son el agua y el petróleo, un hidrocarburo. Ponemos su punto de ebullición, solubilidad, viscosidad, volatilidad y polaridad que tenemos en cada uno. Por ejemplo, hablando así muy generalmente, podemos decir que la solubilidad del agua, el agua es conocida como el disolvente universal. Su punto de ebullición es de 100 grados centígrados o 373.15 grados Kelvin. Y en polaridad, el agua es una molécula polar, es decir, existe en ella una distribución irregular de densidad electrónica. Más sin embargo, en el petróleo podemos ver que su polaridad es totalmente nula, por lo tanto, no hay proceso de atracción entre las moléculas del agua. Ya vimos cuáles son los daños del petróleo y los hidrocarburos en el ambiente. Ahora vamos a hablar por qué este es un derecho que se nos ha sido otorgados como mexicanos. Primero que nada, hay que decir que el agua tiene que tener unos ciertos requisitos para que ésta sea considerada potable, los cuales son que no tenga partículas que sean como yodo, sodio, cloro, pero que tengan cantidades adecuadas. Los hidrocarburos actúan produciendo depresión en el sistema nervioso central. Es directamente proporcional al número de los carbonos por molécula, lo cual quiere decir que es muy nocivo para nosotros los humanos. El consumo de esta agua contaminada, en este caso en específico con hidrocarburos, puede generar dificultad para respirar y se verá resultados después de un tiempo para hacer un esfuerzo físico. Además, se detecta que la persona que ha ingerido el agua contaminada por hidrocarburos tose frecuentemente y le cuesta respirar, lo cual esto puede ser muy nocivo y potencialmente fatal. Cada persona tiene derecho a un medio ambiente, el cual se puede vivir de una manera plena, ya que es un derecho dado por nosotros por la Constitución mexicana. En el artículo 11 del Protocolo de San Salvador se estableció que toda persona tiene derecho a vivir por medio de un ambiente sano y contar con servicios públicos básicos. Tenemos que garantizar que toda la persona, sin discriminación y un medio sano, para poder garantizar así sus servicios básicos. Promover la protección del medio ambiente, preservarlo, cuidarlo y mejorarlo. Entonces, como podemos ver aquí, no solamente tenemos las obligaciones en sino que también tenemos nuestros derechos para esta situación problema. Entonces, tenemos que, para poder solucionarlo ya más técnicamente, tenemos que proporcionar la información de esta documentación de este problema para la Conagua, para que sea condensado y catalogado el nivel de potabilidad del agua en la zona que haya sido derramado el hidrocarburo, para así poder decir si es seguro o no que los aldeanos sigan bebiendo. Para terminar, aquí tenemos una tabla de los componentes y el número necesario para que no sobrepase el nivel de potabilidad. Como podemos decir,
Aquí podemos ver que para que el agua sea potable no debe tener más de 0.20 de aluminio, 0.07 de cianuro o 0.001 de mercurio. Estos son algunos de los elementos que tenemos que considerar para poder decir si el agua de donde se fue el derrame es potable o no. Como conclusión personal, puedo decir que en este módulo de la materia de fundamentación de la materia, dada por el profesor Naúl y por los conocimientos dados a través de todo el bloque, pudimos llegar a una resolución aplicando nuestros conocimientos químicos, dado sea tipo de enlace, polaridad, viscosidad, estructura de Lewis y diversos otros. Por lo que puedo decir que todos estos conceptos fueron de vital importancia para poder llegar a una resolución clara, concisa y correcta. En conclusión personal, los conocimientos que se nos dio en la materia de fundamentación de la estructura de la materia fueron de mucha ayuda para llegar a una solución estable en la resolución del problema. Como conclusión personal, puedo decir que con los conocimientos que obtuve durante esta materia de fundamentación de la materia con el profesor Naúl, pudimos llegar a una mejor solución del problema, conociendo cada uno de los compuestos químicos, de los materiales, y así conocer el porqué de cada uno de los comportamientos que tienen con la naturaleza.